vamos a hablar sobre la convección forzada. Para empezar, hay que entender que la convección forzada es un mecanismo de transferencia de calor. Es decir, cuando dos sistemas entran en contacto, el calor se propaga de forma espontánea desde el sistema con mayor temperatura hacia el sistema con menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Lo mismo ocurre dentro de un sistema en el que exista un gradiente térmico. El calor se propagará desde las zonas de mayor temperatura hacia las zonas de menor temperatura. Esta transferencia de calor se puede producir de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. La convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. Los líquidos y gases, al aumentar la temperatura, disminuyen su densidad, provocando la ascensión. El espacio dejado por el fluido caliente lo ocupa el fluido más frío, que es el de mayor densidad. Este fenómeno también es conocido como convección natural. Al mismo tiempo, se presenta otro tipo de convección, pero esta, a diferencia de la convección natural, se produce a partir de fuerzas impulsoras externas. Este fenómeno es conocido como convección forzada. Si tenemos un bloque caliente con un ventilador que sopla aire sobre su superficie superior, se sabe que el calor se transfiere del bloque hacia el aire circundante más frío y que llega el momento en que el bloque se enfría. La transferencia de calor por convección depende de las siguientes propiedades: la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad, el calor específico, la velocidad del fluido y del tipo del fluido. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la razón de la transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de manera conveniente por la ley de Newton de enfriamiento. Existen dos tipos de convección forzada: la convección forzada externa y la convección forzada interna. La convección forzada externa es aquel mecanismo de transferencia de calor entre una superficie y un fluido con movimiento, que fluye alrededor de la misma, el cual es forzado a circular a través de esta por algún equipo donde se hace variar la presión del fluido de trabajo. Es importante el desarrollo de una buena compresión del flujo externo y de la convección forzada externa en el diseño mecánico y térmico de muchos sistemas de ingeniería, como en aviones, automóviles, edificios, entre otros. La convección forzada interna se presenta cuando un fluido fluye de manera forzada por un canal confinado o por una superficie abierta. El flujo por un tubo o ducto es flujo interno si ese fluido está limitado por completo por superficies sólidas. En el análisis de la convección es práctica común quitar las dimensiones a las expresiones físico-matemáticas que modelan el mecanismo y agrupar las variables, dando lugar a los números adimensionales. En convección se emplean los siguientes números adimensionales. El número de Nusselt. Entre mayor sea el número de Nusselt, mayor es la convección. Un número de Nusselt de valor 1 para una capa de fluido representa transferencia de calor a través de esta por conducción pura. El número de Prandtl describe el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmicas de forma adimensional. El número de Reynolds se emplea para diferenciar si un flujo es laminar o turbulento. Esto depende de la configuración geométrica de la superficie, de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. El régimen de flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas en el fluido. En la industria química existen varios equipos que aplican la convección forzada para su respectivo funcionamiento. Algunos de estos equipos son las torres de enfriamiento. Estos equipos se usan para enfriar agua en grandes volúmenes, extrayendo el calor del agua mediante evaporación o conducción. El proceso es económico comparado con otros equipos de enfriamiento como los intercambiadores de calor, donde el enfriamiento ocurre a través de una pared. El agua se introduce por el domo de la torre por medio de vertederos o por boquillas para distribuir el agua en la mayor superficie posible.
El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente o a flujo cruzado con una temperatura menor a la temperatura del agua. En estas condiciones, el agua se enfría por transferencia de masa, originando que la temperatura del aire y su humedad aumenten y que la temperatura del agua descienda. Existen dos tipos de torres de enfriamiento. La primera es la torre de enfriamiento de tiro inducido y la segunda, la torre de tiro forzado. En la primera, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. Y en la segunda, el aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. El secador de horno. Este es otro equipo donde se ve aplicada la convección forzada. Consiste en una construcción de dos secciones con un piso con ranuras que separa la sección de secado con la sección de calefacción. El producto es colocado sobre la placa ranurada y el aire caliente es llevado de la sección baja hacia la sección de secado a través de la placa. El equipo es útil en secar alimentos como granos, vegetales y frutas.